1982, Baja California. Informe militar revela experimento humano bajo las ruinas de un faro. La carretera que serpentea por la costa de Baja California tiene algo de hipnótico en las tardes de octubre, cuando el sol comienza su descenso sobre el Pacífico y tiñe el desierto de tonos naranjas y púrpuras. El periodista Marcos Villarreal conducía su Ford Bronco destartalado por ese camino polvoriento en 1995, 13 años después de que algo terrible ocurriera en el faro de Punta Soledad. El vehículo protestaba con cada bache y la radio apenas captaba señal, alternando entre estática y fragmentos de corridos norteños. Marcos había recibido una llamada anónima 3 días antes, una voz masculina áspera que le dijo: «Si quieres saber qué pasó realmente en el 82, ven al pueblo, pregunta por la viuda de Castillo». Hacía calor todavía, ese calor seco que pega la camisa a la espalda y hace que cada respiración sepa a sal y tierra. A lo lejos, las ruinas del faro se recortaban contra el cielo como un dedo roto señalando la nada. Habían pasado más de una década desde el incidente, y oficialmente nunca había ocurrido nada allí. Ningún informe, ninguna investigación, ninguna explicación. Solo rumores susurrados en cantinas de Ensenada y San Felipe, historias de luces extrañas y hombres que nunca regresaron. Si te gusta este tipo de historias de terror basadas en hechos reales y misterios sin resolver, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando estos casos olvidados. Marcos tenía 32 años y trabajaba para un periódico de Tijuana que publicaba principalmente noticias locales y algunos reportajes de investigación cuando había presupuesto. Este viaje lo estaba pagando de su bolsillo, alimentado por esa mezcla de curiosidad periodística y obsesión personal, que nace cuando intuyes que hay una historia verdadera enterrada bajo capas de silencio oficial. Durante semanas había revisado archivos en bibliotecas, hablado con veteranos retirados en bares fronterizos, buscado cualquier mención del faro de Punta Soledad en documentos militares desclasificados. Encontró muy poco, pero lo poco que encontró le heló la sangre. Órdenes de evacuación sanitaria fechadas en marzo de 1982, reportes de incidente clasificado que requerían protocolo de contención extrema, y una lista de nombres borrados con tinta negra. El pueblo de Punta Soledad era más pequeño de lo que recordaba de su última visita, hacía años, cuando era un estudiante de periodismo haciendo un trabajo sobre comunidades costeras. Apenas 100 habitantes permanentes, la mayoría pescadores y sus familias, viviendo en casas de bloques de cemento pintadas en colores desvanecidos por el sol y la sal. Las calles eran de tierra compactada, y los perros callejeros se movían con esa lentitud de quien conoce cada sombra del lugar. Había una tienda de abarrotes, una cantina con techo de lámina oxidada y una pequeña capilla que parecía más vieja que el propio pueblo. Estacionó frente a la tienda y entró. El interior estaba oscuro y fresco, con ese olor particular a especias, detergente y tiempo detenido. Una mujer mayor atendía detrás del mostrador, sus manos curtidas por décadas de trabajo manual. Marcos compró una Coca-Cola y preguntó casualmente por la viuda de Castillo. La mujer lo miró con una mezcla de recelo y algo parecido a la lástima. ¿Para qué quieres verla? Desde algún lugar al fondo de la tienda, una radio transmitía un partido de béisbol con el volumen bajo. La mujer se secó las manos en el delantal y señaló hacia el oeste con la barbilla. Última casa antes de la playa, la azul. Pero no sé si va a querer hablar contigo. Nadie habla de eso. El sol ya estaba más bajo, proyectando sombras largas que convertían el pueblo en un lugar aún más fantasmal.
Mientras caminaba hacia la Casa Azul, notó cómo las cortinas se movían en algunas ventanas, ojos invisibles siguiendo sus pasos. Era esa sensación incómoda de ser observado por una comunidad entera que ha aprendido a desconfiar de los extraños. La casa de la viuda Castillo era pequeña pero bien mantenida, con macetas de geranios en la entrada que parecían fuera de lugar en ese paisaje árido. Tocó la puerta de madera desgastada y esperó. Escuchó pasos lentos, el roce de pantuflas contra el piso de cemento. La puerta se abrió apenas una rendija, sujeta por una cadena de seguridad. ¿Qué quiere? La voz era femenina, cansada pero firme. Me llamo Marcos Villarreal, soy periodista. Recibí una llamada sobre su esposo, sobre el capitán Castillo y lo que pasó en el Faro en 1982. Ella permaneció de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle, como si esperara que alguien más apareciera. ¿Quién te llamó? Era capitán del ejército mexicano. Había estado en situaciones difíciles antes, pero esto era diferente. Me dijo que iban a trabajar con estadounidenses, algo sobre un acuerdo bilateral, investigación médica avanzada. Sonaba prestigioso. Le pagaban el triple de su sueldo normal. Las últimas semanas, antes de que todo pasara, me enviaba cartas. Cada vez eran más cortas, más crípticas. Mira esta. No me dejó hacer preguntas. Me dieron el ataúd sellado, un cheque y una amenaza apenas velada. Si hablaba con alguien, mis hijos podrían tener accidentes también. Y hay una zona de exclusión todavía vigente, aunque oficialmente ya no existe. Hay algo más, dijo Elena, su voz apenas un susurro. Hace 2 meses empezaron a desaparecer personas del pueblo otra vez. Primero fue un pescador, después una adolescente. La policía dice que se fueron a buscar trabajo a la frontera, pero yo sé que no es verdad, y las luces en el faro han vuelto a verse. Creo que abrieron algo allá abajo que no saben cómo cerrar. Se puso de pie y caminó hacia la puerta, señal de que la conversación había terminado. Encuentra a Méndez si quieres saber más, pero ten cuidado. Este pueblo parece tranquilo, pero hay gente que preferiría que todo permaneciera enterrado, y no hablo solo de militares. Las estrellas brillaban con intensidad feroz en un cielo sin contaminación lumínica. A lo lejos, en dirección al faro, creyó ver un destello débil, como el parpadeo de una linterna o algo mucho peor. Caminó de regreso hacia su camioneta, pero en lugar de irse, decidió buscar la cantina. Si Méndez era el borracho del pueblo, ese sería el lugar lógico para encontrarlo. El establecimiento estaba en la calle principal, un edificio de bloques con un letrero que simplemente decía Cantina El Marinero. Música norteña salía por la puerta abierta, mezclándose con conversaciones masculinas y el tintineo de botellas. Adentro, el lugar era exactamente lo que esperaba. Paredes decoradas con redes de pesca y fotografías descoloridas de barcos. Media docena de mesas de madera rayada, una barra larga con botellas polvorientas. Había 5 hombres bebiendo, todos mayores, todos con esa mirada que desarrollan quienes han pasado demasiado tiempo bajo el sol y el peso de secretos compartidos. Marcos se acercó a la barra y pidió una cerveza. El cantinero, un hombre corpulento con bigote espeso, lo sirvió sin decir palabra. Bebió lentamente, escuchando las conversaciones a su alrededor, esperando identificar a Méndez. ¿Eres el periodista? Una voz ronca detrás de él. Marcos se giró. El hombre que le hablaba estaba sentado solo en una mesa del rincón, una botella de tequila medio vacía frente a él. Tendría unos 55 años, pero aparentaba 70. Su piel curtida estaba surcada de arrugas profundas, sus ojos inyectados en sangre pero sorprendentemente alerta. Sí. ¿Usted es Méndez?
Méndez se sirvió otro trago de tequila y lo bebió de un solo movimiento. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de lo que parecía un temblor permanente, como si su sistema nervioso hubiera sido sacudido hace años y nunca hubiera encontrado su equilibrio original. Elena te mandó conmigo. Sabía que lo haría eventualmente. Cada cierto tiempo aparece alguien queriendo saber la verdad. Periodistas, investigadores privados, incluso un par de gringos que decían ser de alguna agencia de derechos humanos. Rió amargamente. Todos se van después de unos días, algunos asustados, otros convencidos de que estamos locos. Ninguno publica nada. Me dijeron que era un honor, trabajo conjunto México-Estados Unidos. Investigación médica de vanguardia para mejorar el rendimiento humano en condiciones extremas. Suena bien, ¿verdad? Suena a progreso, a ciencia. Los estadounidenses los habían identificado en mapas desclasificados. Eran perfectos para lo que querían hacer, aislados, profundos, ya existentes. No había que construir casi nada, solo expandir y equipar. Algo que llamaban la cámara de adaptación, un cuarto hermético donde podían controlar absolutamente todo: temperatura, presión, composición del aire, niveles de luz, sonido. Su voz se quebró ligeramente. Y dolor. Migrantes centroamericanos que habían sido detenidos cruzando la frontera, gente sin familia que los buscara, sin identidad oficial. Los llevaban allá, les decían que era un centro de detención temporal. Pero una vez que bajaban a los túneles, nunca volvían a ver el sol. Mi trabajo era mantener la seguridad perimetral, controlar accesos, asegurarme de que nadie no autorizado se acercara. Al principio no bajaba a los túneles. Solo veía a los doctores y científicos entrar y salir. Algunos eran mexicanos, la mayoría estadounidenses, siempre con caras serias, portafolios llenos de documentos sellados. Algunos habían desarrollado fuerza inusual, reacciones violentas. Me ordenaron bajar con otros 3 soldados para reforzar la seguridad interna. No era el lugar físico, aunque ese era suficientemente malo. Pasillos de cemento húmedo, iluminación fluorescente que zumbaba constantemente, olor a desinfectante mezclado con algo orgánico y podrido. Era la sensación, como si el aire mismo estuviera enfermo. Aullidos, gruñidos, palabras en idiomas que ninguno de nosotros reconocía. Querían saber qué podía soportar el cuerpo y la mente bajo estrés extremo y prolongado. Privación sensorial, dolor controlado, sustancias químicas experimentales, exposición a temperaturas extremas. Estaban tratando de quebrar algo fundamental en el cerebro humano, de acceder a estados de conciencia alterados, de ver si podían reprogramar los instintos básicos de supervivencia. Podían permanecer conscientes sin dormir durante días. Su metabolismo se ralentizaba hasta niveles imposibles. Desarrollaban tolerancia al dolor que desafiaba toda lógica médica. Pero el costo... Algunos desarrollaban comportamientos autodestructivos, arrancándose la piel, golpeándose contra las paredes. Otros simplemente se quedaban inmóviles, con los ojos abiertos, mirando algo que nadie más podía ver. Solo esta calma terrible, esta inteligencia fría observando, esperando. Tuvo una discusión terrible con Harrison. Amenazó con reportar todo a sus superiores. Harrison le recordó que todos habíamos firmado acuerdos de confidencialidad bajo seguridad nacional, que si alguien hablaba, no solo terminaría su carrera, sino potencialmente su vida. Escuché la alarma de emergencia subterránea, esa que solo se activaba si había ruptura de contención. Bajé corriendo con mi rifle. Parecía que lo habían desarmado metódicamente. Sus órganos estaban dispuestos sobre la mesa de trabajo como una lección de anatomía. Y en la pared,
escrito con su sangre, había palabras en español: ya no somos lo que éramos. La puerta estaba cerrada desde adentro. Cuando la abrimos, lo encontramos sentado en el suelo, escribiendo ecuaciones en las paredes con un marcador. Decía que había comprendido algo, que el experimento había tenido éxito, pero no de la forma que esperaban, que habían creado algo nuevo, algo que ya no era humano, pero tampoco era otra cosa conocida. Necesito vigilar, alguien tiene que vigilar. Estaba consciente y seguía hablando de vigilancia, de mantener contenido algo. Los últimos que escuché de él fue esto: si sello la puerta, tal vez no puedan salir, tal vez. Siempre alguien solo, vulnerable, sin lazos fuertes con el pueblo. Y creo que el capitán Castillo sigue allá abajo de alguna forma, tratando de mantener los contenidos, porque eso es lo que haría un hombre como él. Condujo por el camino costero hasta donde las señales de prohibición comenzaban a aparecer. Propiedad federal. Prohibido el paso. Peligro. Ignoró las advertencias y continuó a pie cuando el camino se volvió intransitable. La luna iluminaba el paisaje rocoso con luz plateada. Las ruinas del faro se alzaban contra el cielo nocturno, todavía imponentes a pesar del daño visible. Parte de la estructura superior había sido demolida, pero la base de piedra permanecía sólida. Y allí, entre los escombros, vio lo que Elena y Méndez habían mencionado: un resplandor débil, azulado, emanando de algún lugar bajo tierra. No era constante sino pulsante, como un latido lento y deliberado. Se acercó más, el corazón martilleando en su pecho. Había una entrada parcialmente sellada con cemento, pero el sello estaba agrietado, posiblemente por décadas de erosión salina y movimientos sísmicos. La luz venía de allí. Y entonces escuchó algo que haría que cada instinto de supervivencia en su cuerpo gritara advertencias. Una voz, débil, distorsionada, pero innegablemente humana, o algo que había sido humano una vez. Vigilo, todavía vigilo, pero estoy cansado, tan cansado. Huele como olía el mío hace mucho tiempo. Somos lo que el miedo extremo y el dolor infinito crean cuando empujan a la mente humana más allá del punto de ruptura. Somos la evolución forzada. Somos conciencia sin límites ni moralidad, supervivencia sin humanidad. La encontró en su pequeño jardín, regando las plantas con manguera. ¿Bajaste al faro?, preguntó sin mirarlo, como si ya supiera la respuesta. Sí. No de la forma que tú y yo estamos vivos, pero consciente, sí, de alguna forma terrible, sí. Vine a hacer las paces con eso hace mucho tiempo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Vas a escribir sobre esto? Cuenta sus nombres. Los 27 hombres que fueron llevados allá abajo. Eran personas con historias, con sueños, no solo sujetos experimentales. Allí, en letra temblorosa, había 27 nombres: Miguel, el chino, José Hernández, Pedro de Guatemala, Carlos sin apellido, Roberto Flores. Ellos también necesitan ser recordados, dijo Elena. No solo los soldados que murieron o enloquecieron, las víctimas reales. Algunos residentes mayores recordaban los eventos de 1982 vagamente. Las operaciones militares extrañas, los rumores. Nadie sabía detalles precisos, pero todos tenían esa sensación de que algo terrible había sido enterrado imperfectamente bajo sus pies. El cuarto día, mientras compraba provisiones en la tienda, el cantinero se le acercó discretamente. «Hay alguien que quiere hablar contigo, pero no aquí, en la playa, después del atardecer. Pero dice que fue uno de los doctores mexicanos del proyecto. Tiene cosas que mostrarte». «Doctor Ramírez», se presentó sin estrechar la mano. «Fui el médico consultor del proyecto Centinela, el único mexicano con acceso completo a todos los protocolos experimentales.
El doctor Ramírez sacó un sobre manila de su chaqueta. Copié documentos antes de que los destruyeran. Riesgo enorme. Podría haber terminado como Castillo o peor, pero sabía que algún día alguien necesitaría pruebas. Otra mostraba la cámara de adaptación, un cuarto pequeño con paredes acolchadas y equipo médico aterrador. El proyecto fue concebido conjuntamente por la CIA y el Estado Mayor de la Defensa Nacional Mexicana, explicó Ramírez. Era parte de un programa más amplio que Estados Unidos había estado ejecutando desde los años 50, experimentación en control mental y resistencia humana. MKUltra es el más conocido, pero hubo otros. Fue espantosamente eficiente. Decía que la única forma de evolución verdadera era a través del sufrimiento extremo, que los humanos solo cambiamos cuando no tenemos otra opción. Y tenía razón de forma horrible. Desarrolló resistencia extrema al dolor, no porque sus nervios se dañaran, sino porque su cerebro había aprendido a reinterpretar las señales como neutrales. Quería explorar eso más profundamente. Yo le dije que necesitábamos detener el proyecto, que habíamos ido demasiado lejos. Él simplemente sonrió y dijo, «La ciencia no se detiene por sentimentalismo». Me interrogaron durante horas. Firmé tantos documentos de confidencialidad que perdí la cuenta. Que el sujeto cero lideró algún tipo de rebelión coordinada. No sé cómo abrieron las puertas, pero lo hicieron. Y cuando salieron, no estaban buscando venganza ciega. Fue metódico, calculado. Mataron a los que consideraban responsables. Dejaron vivir a algunos guardias que habían mostrado mínima compasión. Y después desaparecieron en los túneles profundos, esos que ni siquiera nosotros habíamos explorado completamente. De 23 conciencias humanas rotas que habían aprendido a sobrevivir sin humanidad. Imagina qué pasaría si salieran al mundo. No sienten empatía, no tienen vínculos sociales, pero retienen inteligencia y capacidades de aprendizaje mejoradas. Serían depredadores perfectos. Castillo lo entendió, así que eligió quedarse, convertirse en la última línea de defensa. Creo que ellos hicieron algo con él, compartieron algunas de sus adaptaciones, lo suficiente para que pudiera sobrevivir allá abajo, manteniendo el sello desde adentro. Ramírez se puso de pie con dificultad. Puedes quedarte estos documentos, publícalos, entrégalos a quien creas que puede hacer algo. Yo ya no tengo nada que perder. Una advertencia. Hay gente en posiciones altas que sabe de esto. Algunos se han retirado, otros todavía tienen poder. No van a permitir que esto se vuelva público fácilmente. Ten cuidado con quién compartes esta información. La luz pulsante seguía allí, quizás un poco más débil que la primera noche. Se acercó a la entrada agrietada y habló hacia la oscuridad. Capitán Castillo, soy Marcos Villarreal. Hablé con su esposa, con Méndez, con el doctor Ramírez. Voy a contar su historia. Voy a contar lo que pasó aquí. Nos rompieron tan completamente que tuvimos que reconstruirnos desde cero, y lo que reconstruimos ya no encaja en la definición de humano. Porque así funcionamos ahora. Vemos a otros humanos y solo vemos amenazas potenciales o recursos. La empatía fue quemada de nuestros cerebros por meses de tortura sistemática. Lo transformas en algo peor. 23 individuos altamente adaptados saldrán a un mundo que no está preparado para ellos. No causarán caos inmediato. Serán cautelosos, inteligentes. Se infiltrarán en la sociedad y posiblemente, sin saberlo, replicarán los patrones que aprendieron abajo. Trauma generando trauma. Pasó semanas organizando la información, verificando datos, preparando el artículo más importante de su carrera, pero cuando intentó publicarlo en su periódico, el editor lo rechazó.
Es demasiado incendiario. Necesitamos verificación independiente y, francamente, suena a teoría de conspiración. Los testimonios eran poderosos, pero sin corroboración oficial. Pasaron meses. Marcos se volvió obsesivo, investigando más, buscando conexiones. Descubrió que el proyecto Centinela no era único, había sido parte de una red más amplia de experimentación, con instalaciones similares en otros países latinoamericanos durante los años 70 y 80, todos financiados parcialmente por agencias estadounidenses. Pero cada vez que se acercaba a publicar algo, encontraba obstáculos. Amenazas veladas, advertencias de amigos en el gobierno, problemas técnicos con sus computadoras. Su apartamento fue robado 2 veces, y ambas veces solo se llevaron sus notas y copias de documentos. En enero de 1996, 11 meses después de su viaje a Punta Soledad, Marcos recibió una visita. 2 hombres en trajes oscuros, identificaciones federales. Se sentaron en su pequeña oficina y hablaron con cortesía glacial. Señor Villarreal, entendemos que ha estado investigando ciertos eventos históricos clasificados. Apreciamos su interés periodístico, pero debe entender que algunos asuntos tocan seguridad nacional. Pero necesitamos que deje este asunto particular del pasado donde pertenece, enterrado. Podía aceptar el trato, enfocar su energía en otras injusticias, mantener su carrera, o podía seguir empujando, sabiendo que probablemente lo destruiría profesional y posiblemente físicamente. Esa noche llamó a Elena Castillo. Le contó sobre la visita, sobre los obstáculos, sobre su dilema. Ella escuchó en silencio. Marcos, dijo finalmente, mi esposo eligió sacrificar su vida, su humanidad, para mantener contenido algo peligroso. No porque fuera un héroe, sino porque era lo correcto. Tú tienes que decidir qué clase de periodista, qué clase de hombre quieres ser. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Internet estaba creciendo, había foros, grupos de noticias, formas de dispersar información que eran más difíciles de controlar. Pero antes de ejecutar su plan, decidió hacer un último viaje a Punta Soledad. Necesitaba ver el faro una vez más, hablar con Castillo, asegurarse de que estaba haciendo lo correcto. Llegó al pueblo a finales de marzo de 1996. Exactamente 14 años después del incidente original. El lugar parecía aún más desolado que antes. Varios negocios habían cerrado, más casas estaban abandonadas, el éxodo lento de una comunidad que sabía, en algún nivel subconsciente, que estaba viviendo sobre algo terrible. Fue directamente a casa de Elena. La encontró más delgada, más frágil. Su jardín estaba descuidado, las plantas marchitas. He estado enferma, explicó. El corazón. Los doctores dicen que necesito cirugía, pero no tengo dinero suficiente. Ya he vivido más de lo que esperaba. Mi único deseo es saber qué le pasará a Ricardo cuando yo ya no esté aquí para recordarlo, para mantener viva su historia. La luna estaba oculta detrás de nubes pesadas, y la oscuridad era casi total, excepto por ese resplandor azulado persistente que emanaba de las ruinas. Se acercó a la entrada agrietada. Capitán, soy Marcos. Vine a despedirme. Voy a contar su historia. Todo. Y una advertencia clara. Si alguna vez el sello falla completamente, si alguna vez las luces se apagan permanentemente, significa que ya no puedo contenerlos. En ese momento, este lugar necesita ser destruido. No sellado, no contenido, destruido completamente. Son víctimas que se convirtieron en algo peligroso. No merecen existir así, y el mundo no merece enfrentarlos. Los 22 que están con usted, ¿ellos entienden esto?
Veríamos a otros humanos vulnerables, y nuestros cerebros rotos buscarían dominarlos, controlarlos, porque así fuimos entrenados. Y algo más que no tengo palabras para explicar, una sintonización empática invertida. No sentimos emociones ajenas como empatía, pero podemos detectar estados psicológicos con precisión aterradora. ¿Entiendes por qué no podemos salir? Lo formateó como un reportaje de investigación exhaustivo, 50 páginas de texto denso, respaldado por fotografías de los documentos que Ramírez le había dado. Lo publicó en 3 lugares simultáneamente. Un foro de Internet dedicado a investigación de derechos humanos, una red de boletines electrónicos de periodistas independientes, y copias físicas enviadas por correo a 20 organizaciones de derechos humanos en México y Estados Unidos. Tituló el documento Proyecto Centinela, Experimentación Humana y Tortura Sistemática en Baja California 1982. Un testimonio de víctimas y perpetradores. Pero algo sucedió que Marcos no anticipó. Veteranos militares comenzaron a contactarlo en privado. Algunos habían servido en unidades que habían escuchado rumores del proyecto Centinela. Otros habían participado en proyectos similares en otros países. Lentamente, las corroboraciones comenzaron a acumularse. 3 semanas después de la publicación, el apartamento de Marcos fue incendiado. Afortunadamente, él no estaba allí. Lo había visto venir. Ya había empacado lo esencial y tenía un plan de escape preparado. Dejó Tijuana esa misma noche, conduciendo hacia el sur con documentos de identidad falsos que había comprado en el mercado negro. Pasó los siguientes meses moviéndose entre ciudades pequeñas de México, trabajando en empleos temporales, manteniendo perfil bajo, pero seguía monitoreando la historia, usando cafés internet para revisar foros y grupos de discusión. La historia no explotó como esperaba, pero tampoco murió. Se convirtió en una de esas narrativas persistentes del Internet temprano, compartida en círculos de investigadores alternativos, mencionada en documentales de bajo presupuesto sobre experimentos gubernamentales. Nunca alcanzó legitimidad mainstream, pero se mantuvo viva. En junio de 1996 recibió un mensaje anónimo en uno de los foros. El doctor Ramírez murió ayer. Cáncer. Dejó una declaración en video grabada. Confirma todo lo que publicaste. Su abogado la liberará en 6 meses si algo le pasa a él también. Encontró al párroco, un hombre anciano que había conocido brevemente durante su primera visita. El sacerdote le entregó el sobre sin hacer preguntas. Elena era buena mujer. Cargó un peso terrible durante muchos años. Espero que ahora descanse. Te escribo para pedirte una última cosa. No olvides a Ricardo, no lo que se convirtió, sino lo que fue. Un hombre bueno que tomó decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Y por favor, si algún día encuentran forma de liberarlo, de darle verdadero descanso, hazlo. No como destrucción, sino como liberación, con todo mi cariño y gratitud. Elena Castillo. Era pasada la medianoche, el pueblo dormido, el océano rugiendo contra las rocas. El resplandor azulado estaba más débil que nunca. Apenas un parpadeo ocasional. Se acercó a la entrada agrietada. Capitán, soy Marcos. Elena falleció. Quiero que lo sepa. La voz sonaba diferente ahora, más plana, con menos inflexión. Era mi ancla. Mientras ella vivía y recordaba quién había sido yo, podía mantener esa identidad activa. Ahora solo queda el guardián. El sello físico se romperá eventualmente, y cuando lo haga, mi capacidad de contenerlos por voluntad sola no será suficiente. Ya no conciencias rotas jugando a ser humanos, solo silencio.
Ocasionalmente, un periodista joven o un investigador académico intentaba verificarla, pero siempre encontraban los mismos muros: documentos clasificados, testigos muertos o silenciados, negaciones oficiales. En noviembre de 1996, Marcos recibió una llamada en el teléfono público que revisaba semanalmente. Era Méndez, su voz más sobria de lo que Marcos lo había escuchado nunca. Las luces cambiaron. Ya no son azules, son rojas ahora. Y hay sonidos, cosas moviéndose en los túneles. Necesito estar sobrio para esto, sea lo que sea. Pero no era la de Castillo, era múltiple, capas de tonos superpuestos, hablando al unísono pero ligeramente desincronizados. El capitán duerme, ha dormido por semanas. Su voluntad finalmente cedió. Ahora somos nosotros, los 23, y estamos discutiendo. Merecemos ver el cielo otra vez antes de morir. ¿Qué decidieron? Pero tal vez confiemos en individuos, en ti, en organizaciones de derechos humanos independientes, en testigos internacionales. Durante los siguientes días hizo docenas de llamadas. La mayoría lo trataron como loco. Algunos escucharon, pero dijeron que necesitaban tiempo para verificar, formar comités, consultar expertos, tiempo que no tenía. Una organización finalmente mostró interés genuino. Médicos Sin Fronteras. Tenían experiencia lidiando con víctimas de tortura y experimentación. Acordaron enviar un equipo a evaluar la situación, pero necesitaban coordinarse con autoridades mexicanas para evitar problemas legales. Eso llevó más tiempo. Papeleo, permisos, negociaciones burocráticas. Marcos llamaba diariamente a contactos en Punta Soledad. El resplandor rojo se había vuelto constante. Los sonidos subterráneos se escuchaban ahora en el pueblo durante las noches. 10 días después de la conversación con los 23, Marcos recibió confirmación. Un equipo de Médicos Sin Fronteras llegaría en 3 días, acompañados de observadores de derechos humanos y un representante del gobierno mexicano. Condujo a Punta Soledad inmediatamente para informar. El pueblo estaba casi desierto, la mayoría de residentes se habían ido, llevándose solo lo esencial. Solo permanecían Méndez, el párroco anciano y un puñado de viejos que no tenían a dónde ir. Esa noche, Marcos habló hacia las ruinas del faro. Tengo noticias, hay gente viniendo, organizaciones legítimas de derechos humanos. Quieren ayudar, pero necesitan 3 días más. Aceptable, pero con condiciones. El equipo debe incluir médicos, no militares, y tú debes estar presente. Eres el único en quien tenemos algo parecido a confianza. Revisaba constantemente el faro. Monitoreaba el resplandor rojo que ahora pulsaba como corazón gigante bajo tierra. El equipo internacional llegó en la mañana del tercer día. 5 personas de Médicos Sin Fronteras, 3 observadores de una organización de derechos humanos con sede en Ginebra y un funcionario mexicano de aspecto nervioso del Departamento de Salud. Marcos los reunió en la cantina vacía y explicó la situación completa. Algunos expresaron escepticismo, otros fascinación científica. Todos acordaron proceder con cautela. Esa tarde caminaron juntos hasta las ruinas del faro. El resplandor rojo era visible incluso con luz del día, emanando de las grietas en el cemento. Soy el doctor Pierre Montan, se presentó uno de los médicos, hablando hacia las ruinas. Trabajo con Médicos Sin Fronteras. Estamos aquí para evaluar su situación y ver si podemos ayudar. Médico, conocemos ese título. Los doctores nos rompieron. ¿Por qué confiaríamos en otro? Descendieron por la entrada agrietada con linternas potentes. El aire era húmedo y olía a moho, sal y algo orgánico que Marcos no podía identificar. El resplandor rojo se intensificaba mientras bajaban, emanando de musgo fosforescente que cubría las paredes. Los túneles eran como Méndez los había descrito: cemento agrietado,
cables eléctricos muertos colgando del techo, puertas de acero oxidadas. Caminaron lentamente, cada paso produciendo eco húmedo. «Estamos aquí», llamó la doctora Torres. «¿Dónde están?» En una celda, huesos de animales ordenados en formas geométricas precisas. En otra, colecciones de objetos encontrados organizados por tamaño y color. «Necesitamos estructura», explicó la voz. «Sin estímulos externos normales, creamos nuestros propios sistemas de significado». Marcos contó 7, todos extremadamente delgados. Piel pálida que apenas había visto sol en 14 años, ojos que reflejaban la luz como los de animales nocturnos. No se acercaron amenazantemente. Simplemente observaban con esa quietud absoluta que solo los depredadores o los profundamente traumatizados pueden mantener. «Doctora», dijo una de las figuras, su voz ahora individual, un hombre de quizás 40 años con cicatrices que cubrían sus brazos expuestos. «Gracias por venir. Mi nombre era Miguel. Ahora soy el sujeto 11. Esos nombres son lo único que recordamos de antes». Todos mostraban similitudes físicas, extrema delgadez, pero musculatura inesperadamente densa, movimientos eficientes sin desperdicio, esa quietud perturbadora. «¿Dónde está el capitán Castillo?», preguntó Marcos. «En las profundidades», respondió Miguel. «En la última cámara, donde mantiene lo que queda de su voluntad enfocada en contenernos. Pero está fallando. Ya no puede moverse. Apenas puede pensar. Solo repite su propósito una y otra vez: vigilar, contener, proteger». Marcos supo inmediatamente que era Castillo, aunque apenas quedaba algo reconociblemente humano. Su piel había adquirido tono grisáceo, su cuerpo era poco más que huesos cubiertos con pergamino. Pero sus ojos estaban abiertos, fijos en algo invisible, y sus labios se movían constantemente formando palabras sin sonido. «Vigilo, contengo, protejo, vigilo, contengo, protejo». Su cuerpo está muriendo, pero su mente se niega a soltar. El propósito es todo lo que queda. Sin él, colapsaría completamente. Hospitales significan preguntas, autoridades, posible reencarcelamiento para él y para nosotros. Si va a algún lugar médico, vamos todos o ninguno. Su condición era crítica: extrema malnutrición, deshidratación severa, múltiples órganos funcionando al límite. Lo transportaron a Ensenada en ambulancia, acompañado por doctora Torres y observadores. Marcos se quedó en los túneles con Friedrich, estableciendo protocolo para extraer gradualmente a los 23 restantes. Miguel explicó sus necesidades: espacios semiaislados con control sobre luz y sonido, mínima interacción social forzada, acceso a naturaleza pero lejos de poblaciones densas y, fundamentalmente, autonomía. «No somos niños ni criminales», dijo. «Somos adultos funcionales que fueron convertidos en algo diferente. Necesitamos ser tratados con respeto, no lástima ni miedo». 3 de los 23 aceptaron ir a la clínica en Ensenada para evaluación. Las pruebas médicas revelaron cambios fisiológicos extraordinarios: metabolismo alterado, respuesta al dolor modificada, patrones de sueño no convencionales. Psicológicamente, mostraban lo que los especialistas llamaron trastorno adaptativo extremo postraumático, una condición sin precedentes en literatura médica. El capitán Castillo pasó 2 semanas en cuidados intensivos. Lentamente, con nutrición intravenosa y atención constante, su cuerpo comenzó a recuperarse. Pero su mente permanecía distante, atrapada en bucles de su mantra: vigilar, contener, proteger. Solo cuando le dijeron repetidamente que los 23 estaban seguros, que estaban siendo ayudados, algo cambió.
Una tarde, mientras Marcos lo visitaba, Castillo finalmente enfocó sus ojos con claridad. ¿Marcos? Nombres de oficiales responsables, procedimientos específicos, órdenes documentadas. Con este nuevo material, Marcos compiló un segundo reporte, aún más completo que el primero. Esta vez, con el respaldo de Médicos Sin Fronteras y observadores internacionales, varios medios importantes finalmente prestaron atención. En marzo de 1997, 15 años después del incidente original, la historia explotó públicamente. Periódicos en México, Estados Unidos y Europa publicaron investigaciones sobre el proyecto Centinela. Organizaciones de derechos humanos demandaron investigación oficial. Familias de desaparecidos en Centroamérica comenzaron a conectar casos con el proyecto. La presión fue suficiente para forzar investigación gubernamental. Comisiones fueron formadas, archivos desclasificados parcialmente, algunos oficiales retirados enfrentaron cuestionamiento. Pero algo más sucedió, más silencioso, pero igualmente importante. Los 23 sobrevivientes recibieron reconocimiento oficial como víctimas, no como amenazas. Con ayuda de organizaciones internacionales, se estableció programa piloto para su reintegración. No fue fácil. Algunos nunca pudieron adaptarse a vida fuera de los túneles y eligieron instituciones de cuidado a largo plazo donde podían vivir en paz. Otros encontraron nichos en sociedad, trabajos solitarios en guardabosques, faros genuinos, observatorios remotos, lugares donde su necesidad de aislamiento y sus capacidades inusuales eran activos. Miguel se convirtió en defensor de derechos de víctimas de tortura, hablando en conferencias internacionales sobre su experiencia. Su testimonio frío, pero preciso, conmovía a audiencias porque no pedía lástima, solo comprensión. El capitán Castillo nunca se recuperó completamente. Los 14 años manteniendo vigilancia constante habían dañado su psique irreparablemente. Pasó sus últimos años en instalación de cuidado tranquila en Guadalajara, donde pintaba obsesivamente el mismo tema, un faro en la oscuridad, con luz débil pero persistente. Falleció en diciembre de 1999, a los 61 años. Su funeral fue pequeño, pero atendido por todos los sobrevivientes del proyecto que pudieron viajar. Méndez, ahora sobrio permanentemente, dio el elogio. Habló de redención, de sacrificio, de cómo un hombre había elegido convertirse en monstruo para prevenir que otros lo hicieran. Marcos estuvo allí también, por supuesto. Había dedicado años a documentar esta historia y se había convertido en cronista no oficial de los 23. Publicó libro en 2001, Los Centinelas, Tortura, Transformación y Redención en Baja California. Pero lo más importante fue que dio voz a los que habían sido silenciados. Cada capítulo honraba a una de las víctimas, contando lo que se conocía de sus vidas antes, durante y después del proyecto. Para 2025, la mayoría de los 23 habían fallecido. Algunos de vejez natural, otros por suicidio cuando el peso de sus memorias se volvió insoportable. Miguel fue el último, muriendo en 2023, a los 60 y tantos años. Marcos, ahora en sus 60 también, visitó su funeral. Allí conoció a hijos y nietos de Miguel, personas que nunca habrían existido si el proyecto no hubiera sido expuesto, si los sobrevivientes no hubieran sido liberados. El faro en Punta Soledad fue finalmente demolido completamente en 2005. Los túneles fueron sellados permanentemente con cemento reforzado y monitoreo sísmico. El área se convirtió en reserva natural protegida sin acceso público. Pero hay placa allí ahora, instalada en 2010.
En memoria de las 27 víctimas del Proyecto Centinela, 1982, sus sufrimientos revelaron los límites que la humanidad nunca debe cruzar, que nunca olvidemos. Y en noches muy claras, cuando el océano está tranquilo y las estrellas brillan intensamente, Marcos jura que puede ver destello azul débil desde donde estaban las ruinas. No rojo como estaba hacia el final, cuando la contención fallaba. Azul como al principio, cuando Castillo todavía vigilaba. Probablemente es solo imaginación, reflejo de estrellas en agua salada o fosforescencia natural. Pero Marcos elige creer que es algo más, un recordatorio de que algunos vigilantes nunca descansan completamente, que algunas historias continúan resonando mucho después de que los narradores y protagonistas se han ido. Sentado en las rocas, escuchando las olas, Marcos piensa en todo lo que aprendió de esta historia, sobre cómo el trauma extremo puede romper lo humano, pero no puede destruirlo completamente. Sobre redención que viene no de borrar el pasado, sino de elegir acciones diferentes en el presente. Sobre cómo las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes y los sobrevivientes en defensores. Y piensa en Elena, esperando durante 13 años por esposo que nunca regresó como era. En Ramírez, llevando culpa hasta su muerte pero finalmente confesando. En Méndez, ahogando memorias en alcohol hasta encontrar propósito en testimonio. En Miguel y los otros 22, viviendo con lo que les hicieron, pero rehusándose a dejar que los definiera. El horror del Proyecto Centinela fue real, las víctimas fueron reales, el sufrimiento fue inconmensurable, pero también fue real la humanidad que persistió a través de todo. La voluntad de sobrevivir, de adaptarse, de eventualmente sanar lo suficiente para advertir a otros y prevenir repetición. Marcos escribió una vez que las mejores historias de horror son aquellas que revelan verdades incómodas sobre naturaleza humana. El Proyecto Centinela reveló cuánto daño podemos hacer cuando justificamos crueldad con palabras como seguridad nacional, investigación necesaria, sacrificio aceptable. Pero también reveló nuestra capacidad de resistir, de mantener chispas de humanidad incluso cuando todo lo demás es despojado, de elegir proteger a otros cuando sería más fácil rendirse. El sol comienza a descender. Marcos se levanta de las rocas, sus rodillas protestando. Ya no es joven. Ha dedicado 30 años a esta historia y está llegando al final de su propia narrativa. Pero la historia continuará. Ha entrenado a periodistas más jóvenes, historiadores orales, documentalistas. Les ha dado acceso a todos sus archivos, todas sus grabaciones, todas las conexiones que construyó. Porque historias como esta necesitan ser contadas repetidamente en cada generación, para que nunca olvidemos lo que somos capaces de hacer unos a otros, y lo que somos capaces de superar. Mientras conduce de regreso a través del desierto de Baja California, el mismo camino que tomó hace 30 años cuando todo esto comenzó, Marcos siente algo parecido a paz, no alegría, porque nunca hay alegría en historias de trauma masivo. Pero satisfacción de saber que dio voz a los silenciados, que la verdad salió a luz eventualmente, que las víctimas fueron reconocidas y honradas. El faro está demolido, los túneles sellados, los protagonistas muertos. Pero la historia vive, y mientras viva, sirve como advertencia y como testimonio. En su espejo retrovisor, el océano Pacífico brilla bajo luz del atardecer. En algún lugar bajo esas aguas, corrientes arrastran secretos de décadas, historias que nunca serán completamente conocidas. Pero esta historia, la del Proyecto Centinela y sus víctimas, ha sido salvada de la oscuridad. Y eso, piensa Marcos mientras conduce hacia el horizonte, es todo lo que un periodista puede esperar lograr.
preservar verdad, honrar a los olvidados y asegurar que los errores del pasado iluminen el camino hacia futuro mejor. Las últimas palabras que el capitán Castillo dijo antes de morir, murmulladas a Marcos en una de sus visitas finales, resonan ahora. Esta historia no es sobre monstruos o villanos unidimensionales. Es sobre humanos complejos, tomando decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Algunos eligieron infligir dolor, creyendo falsamente que el fin justificaba los medios. Otros eligieron resistir ese dolor, manteniendo humanidad contra toda probabilidad. Y uno eligió sacrificarlo todo para prevenir que el ciclo continuara. Son todas lecciones que necesitamos recordar, siempre.